Dios le bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo nuevamente querer estar aquí para recibir la palabra de Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. En esta tarde, es un gozo tener con nosotros nuestro hermano Juan Alberto Valle, quien será el expositor de la palabra del Señor. Voy a pedir que nuestro hermano Valle pase por acá. Amén. Para que oremos poniéndote tiempo en las buenas manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias. Amante Padre, en este momento oramos, Padre, pidiendo tu ayuda y tu gracia en la vida de tu siervo. Señor, concede que tu siervo, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu. Padre, y que esta palabra que se va a compartir sea de bendición y edificación para muchas vidas, amén. Señor, que lo escuchen. Gracias por este tiempo precioso que nos concede. Señor, usa a tu siervo poderosamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Valle. Gracias, amén. Hermano Pastor José Reyes. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted también. Saludos, amados hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros en esta presentación con la Iglesia Bautista Hispana. Saludamos en esta ocasión, antes de comenzar con la predicación, a todas las madres dominicanas, siendo que este día es el Día de las Madres en República Dominicana. Así que comenzando por mi propia mamá Lidia y siguiendo por mi querida esposa, que está como mamá en proceso, y por su amada madre, que es como una madre para mí también. Un saludo muy afectuoso, muy cariñoso para todas y cada una de ustedes. A pesar de que este es un Día de la Madre raro, por el hecho de que no nos podemos reunir como antes y hacer celebraciones como hacíamos antes, de todas maneras nuestro afecto y nuestro aprecio es el mismo. Les invito ahora, mis amados hermanos, a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículos 16 al 18, desde donde vamos a predicar hoy la palabra del Señor. Mateo 16, versos 16 al 18 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quisiera tratar y hablar el tema, mis queridos hermanos y amigos, la iglesia, lecciones de la historia y de la cuarentena. Les invito a que nos vayamos atrás en la historia un poquito, bueno, un poquito bastante, porque vamos al año 60 después de Cristo, cuando gobernaba Roma un emperador llamado Nerón. Él estaba sustituyendo a su padre Claudio, quien había muerto en el año 54, y nos dice la historia que Nerón desató una de las persecuciones más cruentas y crueles que ningún emperador haya desatado en contra del cristianismo. En aquel tiempo había mucha superstición. Se vivía en una sociedad que era politeísta y se creía que los dioses estaban enojados en contra del imperio porque los cristianos adoraban a un solo Dios y se rehusaban a adorar a los otros dioses. Así que en base a esa superstición había un rechazo, un odio y hasta un miedo hacia los cristianos. En el año 64 de nuestra era se produjo en Roma lo que se llama el gran incendio de la ciudad de Roma, donde unos 5 distritos de la ciudad fueron incendiados y se culpó en parte a los cristianos por haber hecho esto. Uno de los historiadores de aquella época, llamado Publio Cornelio Tácito, narra lo que es su encuentro con este episodio de la historia con las siguientes palabras. Dice Tácito: Nerón buscó rápidamente un culpable e infligió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos. Y esta dañina superstición resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Por consiguiente, se arrestó primeramente a todos aquellos que confesaban. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por su odio en contra de la humanidad.
Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones, cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron o fueron crucificados o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna durante el día o cuando el día hubiera acabado. Fin de la cita de Publio Cornelio Tácito en su obra Los Anales. Yo quiero proponer, hermanos, a partir de esta lectura y de muchas otras, que los cristianos ante el mundo del primer siglo tuvieron las siguientes características. En primer lugar, fueron una religión ilegal. En segundo lugar, fueron una religión perseguida. En tercer lugar, fueron una religión escondida, sin fachadas, ni templos, sin propiedades, sin reuniones multitudinarias, sin estructuras organizacionales tipo los concilios modernos, y no habían denominaciones. La pregunta es, ¿por qué es importante mirar al fenómeno de la iglesia del primer siglo? La iglesia del primer siglo, mis amados hermanos, es y ha sido la iglesia más exitosa de la historia del cristianismo. El cristianismo en ese tiempo experimentó el crecimiento más impactante que haya ocurrido en toda su historia. La doctrina que nosotros vemos en la iglesia del primer siglo es el estándar que nosotros utilizamos el día de hoy para medir la pureza doctrinal de nuestra propia doctrina. Y además de esto, la vida en comunidad de la iglesia fue el verdadero modelo de la iglesia que complace el corazón de Dios, y lo es para nosotros el día de hoy. Pero el diablo no se queda tranquilo con tratar de destruir la iglesia desde afuera, como lo hizo con las persecuciones. Así que cambió la estrategia. Y en el año 313 de nuestra era, el emperador Constantino lanza el Edicto de Milán, que en ese tiempo libera a los cristianos en el sentido de declarar en el imperio la libertad de religión. Pero no fue Constantino el que hizo que la religión cristiana fuera la religión del Estado. En realidad tenemos que corregir mucho de lo que conocemos de esta historia para decir que fue el emperador Teodosio el Grande, en el año 380, quien declara al cristianismo como la religión del Estado romano, y va más lejos, cuando en el año 392 lanza otro decreto prohibiendo todos los cultos paganos, es a saber, los cultos que no eran cristianos. Uno diría que a partir de esto se iniciaría una nueva era de expansión y de crecimiento de la doctrina de Cristo, de su iglesia, del mensaje de salvación. Sin embargo, no fue así, hermanos. Fue todo lo contrario. A partir de ese momento, lo que se registra en la historia es una debacle del cristianismo de la Biblia. Lo que surge es un matrimonio entre el cristianismo y el paganismo de aquel tiempo, un híbrido en el cual se construyeron grandes templos, grandes catedrales, una élite religiosa que estaba movida muchas veces por hombres impíos, sin Dios, no creyentes, que compraban papados, compraban arzobispados y compraban posiciones clericales en la iglesia, e irónicamente persiguieron y mataron a aquellos que sí profesaban el cristianismo verdadero, el cristianismo de la Biblia, que una vez más no tenían templos, no tenían catedrales, no tenían apoyo popular, pero seguían creciendo, profesando la doctrina de Cristo y predicando el evangelio de salvación. La lección de estos eventos es lo que nos dice el texto que nos ocupa, mis queridos hermanos, que a la iglesia de Cristo nada la detiene. No la detiene imperio, no la detiene ejército, no la detienen leyes, no la detienen gobernantes, no la detiene la persecución, la espada, y no la detiene la pandemia ni la cuarentena. Pero también la historia nos muestra los peligros del engaño del mundo. Cuando la iglesia perdió el norte, amados, la esencia, y se convirtió en una religión más, en un arma de la política, en una religión que enriquecía a los que llegaban a las élites y se encumbraban. El oscurantismo, amados, cubrió para aquel entonces el mundo y la tierra, y un remanente, solo un remanente de creyentes que predicaba la palabra de Dios exponiendo sus vidas, quedaba para llevarle luz al mundo en tiempo de tanta oscuridad. Yo creo que de la misma manera, en nuestros días,
La iglesia ha enfrentado los embates de convertirse, mis amados hermanos, en un negocio y convertir a los cristianos en meros espectadores de eventos, de escenarios. El facilismo, la falta de compromiso, el deseo de reunir multitudes ha desvirtuado el original de Dios en cuanto a lo que es y siempre ha sido la iglesia del Señor. La iglesia no es sencillamente, hermano, un grupo de personas que se reúnen en un lugar, rostros sin nombres, ocupando asientos, sin compromiso, sin trato, sin interés los unos por los otros. Pero es en eso, en lo que se ha convertido en muchas regiones del mundo y en muchos lugares, la iglesia del Señor, cumpliendo con el deseo de los que así quieren definir la iglesia, pero no cumpliendo con el deseo de Dios. Hoy en día, hermanos, mientras se da la reapertura, mientras nos preparamos para regresar a nuestros templos a hacer reuniones, si usted ve el escenario en el que estoy ahora mismo predicando, ya los hermanos de aquí, la iglesia metodista primitiva, están preparando asientos, están preparando los baños, están preparando la línea de acceso para que eso suceda, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Nos preparamos para volver a nuestros templos y realizar reuniones, no para abrir la iglesia, porque la iglesia de Cristo nunca ha cerrado. La iglesia de Cristo somos nosotros y es el llamado de Dios a que lo seamos en todo momento. Mientras el mundo se prepara para reabrir templos y reiniciar reuniones, yo creo que es importante que nos revisemos. Yo creo que es importante que hagamos un compromiso de no olvidar ni las lecciones de la historia, ni las lecciones que Dios nos ha dado en virtud de la presente pandemia y cuarentena mundial. Es necesario, hermano, que no olvidemos. Es necesario, mis amados hermanos, que nos revisemos y que al regresar a nuestros cultos, que no van a ser normales, podamos hacerlo con la perspectiva correcta de la iglesia que Dios siempre ha querido. Y yo quiero compartir con ustedes 3 de esas lecciones. Voy a compartir 2 en extenso y quizás la tercera brevemente, esto básicamente por razón del tiempo. En primer lugar, la iglesia de Cristo somos nosotros los creyentes. La iglesia no soy yo, la iglesia no es usted, la iglesia no es un asunto y un tema individual de cada persona. La iglesia somos nosotros. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Y esta palabra eclesia está compuesta por 2 vocablos. El vocablo ek, que significa sacar fuera o fuera de, denotando el origen de algo. Y la palabra klesia, que viene del verbo kaleo, que significa llamar o convidar. En otras palabras, iglesia es sencillamente una asamblea. La convocación de algunos que han sido llamados con un propósito específico. Eso es sencilla y simplemente la definición de iglesia, una asamblea. Si usted hablara de iglesia en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, el entendedor o la persona que escuchara a usted decirle iglesia, sencillamente diría, oh, una asamblea, una convocación de gente que ha sido llamada con un propósito o para un programa específico. En los términos bíblicos, Jesús nos dice sobre la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese fundamento, en esa declaración, dijo Cristo que Él fundaría su proyecto de asamblea, un grupo de personas llamadas o convidadas bajo esa declaración. Desde ese tiempo, amados, y hasta el día de hoy, ese ha sido el fundamento, el origen y el destino de la iglesia de Cristo. La autoridad total de Cristo, la divinidad de Cristo, Cristo el único Salvador, el Dios hecho hombre, que vino a dar su vida por nosotros y que hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la iglesia de Él, que funciona como un cuerpo unido, adherido y dependiente totalmente de Él. Yo puedo decir, y muchos lo dirían conmigo, que el enemigo de Dios ha tratado de distorsionar el verdadero sentido y la verdad de lo que representa la iglesia. Y mirando más allá del tiempo y de su ministerio, parecería como que el Señor Jesús estuviera mirando a la pandemia que nos ha ocupado con este coronavirus y al tiempo de cuarentena en el cual nos encontramos para decir,
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Por eso la insistencia de que la iglesia no es un edificio, no es un centro de convenciones, no es un escenario, no es una propiedad con un rótulo. Los templos y edificios fueron cerrados, pero la iglesia, insisto, nunca ha estado cerrada. Y una de las ilustraciones más dinámicas en cuanto a la iglesia es la que presenta el apóstol Pablo cuando dice: vosotros, ustedes, hermanos, soy el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. En Romanos capítulo 12, versículo 5, de nuevo el apóstol Pablo reitera: así nosotros, todos nosotros, hermanos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, verso 5. A diferencia de cualquier organización o institución terrenal, la iglesia, hermanos, es un organismo vivo, con miembros que dependen los unos de los otros. Esto no fue dicho, amados, a creyentes que todos los domingos asistían por cientos o miles en sus automóviles a centros de convenciones o edificios. Esto le fue dicho a creyentes que estaban en medio de persecución, que se reunían a escondidas. Muchos solo sabían de otros hermanos por referencia. Los creyentes estaban continuamente bajo amenaza de muerte. Sin embargo, todos entendían que eran parte del mismo cuerpo y en ese sentido se ayudaban. Ofrendaban para las necesidades los unos de los otros, amparaban a las viudas, a los huérfanos, se preocupaban unos por otros, a pesar de las restricciones y a pesar de las limitaciones. Y la iglesia tiene que llenar ese cometido en cualquier situación y en medio de cualquier restricción. En medio de cualquier limitación, quiero decir, porque Dios providencialmente, amados, antes de esta pandemia, nos dejó recursos para que tengamos la oportunidad de seguir ministrando y seguir siendo la iglesia de Él. Y no estoy hablando de YouTube y de Facebook y de la presentación de grandes predicadores dando grandes estudios y grandes mensajes, sino de aquello que nos permite interacción, acercamiento, ministración, el saber de mi hermano, el ayudar a mi hermano, el asistir a mi hermano, el apoyar a mi hermano en medio de la cuarentena, pasándole por encima a todo tipo de restricción. Esa es la iglesia del Señor. Yo querría decir y puedo decir que no estamos haciendo nada nuevo con eso. No estamos inventando algo que no se haya inventado. Sencillamente estamos repitiendo, mis queridos hermanos, el patrón que la iglesia del primer siglo tuvo que utilizar para seguir cumpliendo con los propósitos divinos de Dios sobre la tierra. Y al regresar a nuestras reuniones de templo, no podemos olvidar, amados hermanos, la esencia de lo que somos: un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Una iglesia donde la gente sencillamente ocupa un lugar, un banco, un asiento y repite cada semana la misma experiencia, sin compromiso, sin interacción, sin identificación. Ese no es el plan de Cristo para su iglesia. No importa el número de personas que reúna, sea de muchos o sea de pocos, la iglesia somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. La segunda lección de la historia y de la cuarentena: el cuerpo de Cristo está representado por la iglesia local. La iglesia local es un organismo autónomo donde cada asamblea vela por las necesidades espirituales de cada uno de sus miembros. Yo quiero decir, amados, que han sido las iglesias locales en sus comunidades las que mejor han respondido a las necesidades y realidades de esta pandemia. Las iglesias locales son el proyecto de Dios en el tiempo en que el mundo y las comunidades lo han necesitado. El apóstol Pablo se refirió a las iglesias locales, a los cuerpos de creyentes en cada ciudad y comunidad. En el libro de Colosenses le escribe a la iglesia de Colosas, en esa ciudad, en ese lugar en particular, una iglesia. En el libro de Romanos le escribe a la iglesia de Roma, la iglesia que se reunía en aquella localidad. En Efesios capítulo 1 le escribe a la iglesia de los Efesios, a esa localidad también.
Segunda de Corintios a la iglesia de los Corintios. Filipenses capítulo 1, verso 1 a la iglesia de Filipos. Segunda de Tesalonicenses 1:1 a la iglesia que está en Tesalónica. El Señor Jesús reconoció la autoridad de la asamblea de creyentes cuando dijo lo siguiente: si no lo oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículos 17 y 20. La constitución de una iglesia, amados hermanos, de una iglesia local, se basa en los mismos principios de Dios para el establecimiento de su iglesia universal. La iglesia local, el cuerpo de creyentes, en cualquier comunidad, está integrada por cada uno de sus miembros, donde cada miembro es también parte del cuerpo y miembro los unos de los otros en particular. Cada iglesia local, amados, recibe la autorización de parte de Dios para ayudar, para edificar, pero también para disciplinar a sus miembros. Y cuando la iglesia local hace esto, dice la palabra del Señor, lo que la iglesia ata aquí en la tierra, Dios también lo ata y le pone su sello allá en el cielo. En el libro de Apocalipsis, Jesús reconoció la autonomía y la autoridad de las iglesias locales cuando dirigió mensajes por separado a cada una de las iglesias que se encontraban en el Asia Menor. Y cada una de esas iglesias fue reprendida o celebrada dependiendo de lo que hubiera hecho. Y Dios entendió que cada una de esas iglesias era responsable de la vida espiritual de cada uno de los creyentes que asistía a determinadas congregaciones. Todo esto dicho para enfatizar, hermano, que hoy en día, mire, agradecemos profundamente, agradecemos por estos medios digitales que nos permiten asistir a los creyentes en medio de las restricciones. Pero líbrenos Dios de usar estas plataformas para transmitir la idea de que somos iglesia por solo presenciar a un predicador en un video de YouTube o en Facebook o en cualquier otra plataforma. Líbrenos Dios de usar estos medios para granjearnos seguidores que no funcionan y no pueden funcionar como miembros uno de otros por presenciar mensajes. Líbrenos Dios de no usar este medio sino para fortalecer el plan de Cristo de que cada iglesia local ejerza su ministerio aquí en la tierra, en la comunidad donde Dios le ha puesto. Usamos nuestros ministerios para fortalecer y apoyar el liderazgo de pastores, de servidores en cada iglesia local. ¿Por qué, hermanos? Porque el plan de Cristo no es que nos convirtamos en una comunidad de espectadores enfrente de una televisión, sino que seamos un cuerpo unido donde cada uno de nosotros nos ministramos. Celebramos, y vuelvo a decir celebramos, hermano, porque yo estoy utilizando estos medios, nuestra iglesia lo está utilizando. Celebramos la digitalidad, pero también celebramos a los ministerios de ancianos, de pastores, de diáconos, de evangelistas, de servidoras, de ministros, amados, que están trabajando mano a mano en sus comunidades para que la iglesia del Señor haga un servicio y que cumpla con el propósito de Dios en la comunidad de ser iglesia. Esos hermanos en todas partes del mundo han sido creativos en la implementación de programas que ayudan a sus comunidades, tanto en lo espiritual como en lo material también. Y en esa actividad eclesiástica, lo que hace que la iglesia de Cristo brille y brille con fulgor. Y desde aquí y desde cualquier plataforma virtual apoyamos los esfuerzos de cada iglesia local. En tercer y último lugar, hermanos, no podemos olvidar a raíz de esta pandemia y a raíz de las lecciones de la historia, que la visión y misión primordial de la iglesia es ganar a tantos perdidos como nos sea posible. Yo sé, mis queridos hermanos, que queremos volver a abrazarnos. Yo sé, mis queridos hermanos, que queremos volver a adorar juntos y cantar mientras el grupo de adoración canta, nosotros hacerlo también, escuchar la predicación, qué sé yo, hacer tantas cosas que la coinonía nos permite hacer. Pero no olvidemos, iglesia,
que el propósito primordial por el cual Dios nos ha dejado en la tierra no es para apacentarnos a nosotros mismos, que el propósito principal por el cual Dios nos ha dejado en la tierra no se centra en la iglesia misma, que el propósito principal por el cual Dios ha dejado su iglesia en la tierra está en Mateo 28, verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa prioridad de la iglesia no ha cambiado. El centro de la misión y visión de la iglesia no es la iglesia misma. El centro de la misión de la iglesia es alcanzar a un mundo perdido que necesita a Jesús, que clama porque va al infierno y a la condenación eterna, y hay una sola manera en que ellos van a salir de esa condenación: si la iglesia de Cristo les predica, si la iglesia de Cristo los alcanza, si el mensaje del evangelio toca esas vidas y esos corazones, y esos pecadores son convertidos de las tinieblas a la luz admirable que Dios nos ha traído. Si la iglesia fracasa en ese propósito, en ese elemento, si la iglesia calla, si la iglesia nos convertimos en un fin en nosotros mismos y nos apacentamos y apapachamos a nosotros mismos, hermanos queridos, Dios no tiene otro plan. Dios no va a enviar ángeles. Dios no va a volver a enviar a Jesús. Los 12 discípulos no van a volver a resucitar. El plan de Dios para alcanzar el mundo sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y mientras nosotros reflexionamos y pensamos y añoramos y deseamos volver a reunirnos, y mientras desarrollamos todos estos programas y proyectos virtuales de plataforma, utilizando Zoom, utilizando YouTube, utilizando Facebook, utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, no olvidemos, hermanos, las lecciones de la historia, que la iglesia de Cristo, a pesar de ser perseguida, a pesar de estar restringida, a pesar de estar limitada, seguía predicando en primer orden el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios para aquellos que todavía no habían conocido a Cristo el Salvador. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios bendiga la iglesia bautista hispana y todas las iglesias que sirven a Dios. Y el llamado de Dios en estos tiempos es que reflexionemos y aprendamos y no olvidemos las lecciones que Él nos ha dejado tanto en la historia como en el transcurso de toda esta cuarentena. Iglesia de Dios, amados hermanos, oremos a Dios y oremos para que Dios nos ayude cada día a reflejar los propósitos de Él como iglesia de Cristo que debemos ser. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú nos das el privilegio y la oportunidad de vivir en momentos de la historia, en espacios de la historia, en la humanidad, donde, Padre, tenemos que responder al llamado de nuestra generación. Y aquí estamos, Señor, como iglesia tuya, diciéndote que sí, Señor, nosotros queremos responder a tu llamado. Padre Santo, que queremos ser la iglesia que tú siempre has querido, una iglesia donde nosotros somos tu cuerpo y somos miembros los unos de los otros. No importa si nos reunimos en el templo o nos reunimos en una reunión virtual de Zoom, seguimos siendo tu cuerpo. Que, Padre Santo, tenemos este cometido, este maravilloso cometido de seguir predicando tu evangelio a aquellos que no te conocen, alcanzar a los perdidos, amarlos, Padre Santo, y mostrarles que solamente a través de Jesús hay salvación. En medio de nuestros propios dolores, en medio de nuestras propias pérdidas, en medio de nuestros propios funerales, Padre Santo, en medio de nuestros propios enfermos, ayúdanos, Padre, a seguir predicando y proclamando ese mensaje de salvación que eres tú, nuestro Señor, y que el mundo sepa que nosotros somos tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.